El segundo tramo de este informativo lo vamos a dedicar a conocer en profundidad la labor de Médicos Sin Fronteras. Esta ONG presentó el viernes su memoria anual, un año que estuvo principalmente marcado por la huida de millones de personas de las zonas de guerra y por la violencia indiscriminada hacia la población civil. Iremos al detalle con un voluntario de Médicos Sin Fronteras que ha participado en numerosos proyectos como logista de la organización. José Luis Vázquez Raba, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de empezar a hablar en profundidad de la labor de Médicos Sin Fronteras, cuénteme, ¿cuál es la labor que desempeña un logista en esta organización? Bueno, digamos que, por resumir, la labor principal del logista es que la componente médica del proyecto, que evidentemente es el corazón del proyecto, se dediquen única y exclusivamente a actividad médica, que no se tengan que preocupar de si tengo coche, si tengo material, si tengo casa, si tengo agua, si estoy seguro dónde voy, todas estas cosas que se olviden de ellas para que se centren en su actividad médica. Claro, y en países tan complicados tienen que ser ustedes unos auténticos buscapidas, entre comillas, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que hay un poco de todo, pero sí, a veces, sobre todo cosas que aquí pueden parecer absolutamente evidentes, como abrir un grifo, tener agua corriente y potable, pues en algunos sitios de los que trabajamos, pues es realmente un mundo conseguir eso. Sí, sí. ¿Cuál ha sido su última misión? Pues he estado este verano en Etiopía, en un conflicto interno entre dos regiones que bueno, pues en 3 semanas generó 800.000 desplazados internos. Leyendo la memoria de actividades de Médicos Sin Fronteras, uno llega a la conclusión de que el mundo está cada vez peor. ¿Es así? Hombre, no sé si cada vez peor, pero desgraciadamente hay zonas que no parece que mejoren, o sea, que están de manera endémica sumidas o en conflictos o en hambrunas o en epidemias que no terminan nunca. Y sí, realmente, o sea, ves en algunos atisbos de luz en algunas partes, pero desgraciadamente no los que debiera haber, no los que nos gustaría ver. Claro, pero en zonas que están en guerra, que están en conflicto, parece que este conflicto se ha cronificado prácticamente, que no hay manera de salir. Sí, hay algunos países que, bueno, poco a poco la situación sí que parece que va mejorando, como por ejemplo Sudán, pero hay otros que o sea, que lejos de mejorarse parece que cada año van a peor, como por ejemplo Sudán del Sur o algunas zonas de República Democrática del Congo, República Centroafricana. O sea, son países que realmente parece que no son capaces de avanzar. ¿Y hay capacidad para atender a tantas millones de personas que huyen bien de la miseria, bien de esas zonas de conflicto? Hombre, nosotros, aun teniendo 10 veces la capacidad actual que tenemos, no seríamos capaces de cubrir las necesidades, pero bueno, tampoco es realmente la vocación de médicos. O sea, médicos estamos para cubrir, para poner tiritas, si quieres. O sea, realmente son los gobiernos de los países los que tienen que hacer su labor de gobernar. ¿A un logista de Médicos Sin Fronteras, las autoridades locales le facilitan la vida o se la complican un poco más, de lo que ya de por sí puede estar complicada? Hombre, realmente tratamos de, por así decir, tener el contacto mínimo imprescindible con las autoridades locales, ¿no? ¿No suelen colaborar? Hay un poco de todo, depende un poco del contexto. Por ejemplo, si es un contexto de un desastre natural, suelen ser mucho más colaborativas o colaboradoras que si es un contexto, por ejemplo, ahora donde he estado este verano, de conflicto interno, porque ahí, pues bueno, digamos que es una situación más delicada para el gobierno y ahí pues no es que te pongan trabas, pero digamos que no colaboran tanto y tan abiertamente contigo como cuando vas a un tsunami o a un terremoto. Bueno, a lo largo de la entrevista estamos viendo imágenes de un vídeo de Médicos Sin Fronteras y sobre todo donde estamos viendo algunos datos acerca de la organización, ¿no? Del número de voluntarios, etcétera, etcétera, de su labor desarrollada por diferentes zonas del mundo, pero hay un asunto que igual no aparecía ahí, pero sí que escuchamos la semana pasada en esa rueda de prensa cuando se presentó la memoria anual de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Hablaron que 2017 va a ser recordado como el año de la criminalización de la solidaridad. ¿Es peligroso ser solidario? Sí, absolutamente. De hecho, es algo, bueno, el año pasado he ido un par de veces a ver presentaciones, concretamente una que hizo Cuba aquí en Valladolid, de la memoria que hizo David Noguera, nuestro director, y es algo en lo que insistió mucho y es algo que realmente, o sea, se ha visto este año pasado, ¿sí? Como a base de medias verdades, de mentiras, de
meter el miedo a la gente en el cuerpo, se ha conseguido criminalizar a las ONGs. Y de hecho, a día de hoy, en el Mediterráneo, solamente hay un barco funcionando de las decenas que hubo hace un par de años. ¿Está calando ese discurso contra el migrante aquí en España y en el conjunto de Europa? Hombre, yo creo, y por lo que nos toca a MSF, que gracias a Dios no está calando demasiado en España, pero a nivel europeo, o sea, yo creo que sí. Sí, porque es mucho más fácil de explicar o de hacer calar que el contrario. O sea, el contrario exige casi un esfuerzo proactivo de informarte, de saber, de buscar información, mientras que el discurso de la criminalización con cuatro mensajes básicos, 3 de los cuales no son ciertos, cala. Es un poco el mensaje del miedo, ¿no? Que siempre es mucho más fácil de hacer pasar. ¿Y a ese escenario cómo se le puede hacer frente, según Médicos Sin Fronteras? Pues la verdad es que por nuestra parte, digamos que tampoco... ¿Debe existir desde los gobiernos, desde los propios gobiernos europeos, más compromiso, precisamente? Exactamente, es lo que te iba a decir. Por nuestra parte, como organización, o sea, no podemos intentar luchar. Yeah. O sea, sí podemos intentar luchar, pero o sea, el tiempo justo. Digamos que no es nuestra labor. Nosotros hacemos nuestro trabajo y digamos que esto, como bien dices, es trabajo de otros. Para mí, trabajo de los gobiernos, evidentemente. Y ya no de los gobiernos porque es algo que sea moralmente bueno de hacer, sino porque legalmente es algo que tienen que hacer. O sea, hay tratados firmados, hay cosas firmadas, hay leyes que hay que respetar, que este discurso, o sea, se está llevando totalmente por delante. Yeah. Bueno, conviene recordar, aunque seguro que ustedes lo saben de sobra, que la labor de Médicos Sin Fronteras es posible gracias al trabajo de los voluntarios, bien de los médicos, bien de otros voluntarios como José Luis, que es logista, como les decía antes, que tiene su propio trabajo y que se las tienen que apañar para buscar tiempo en sus vacaciones o pedirse años de excedencias para poder ir a trabajar a esos países en conflicto, ¿no? ¿Hasta qué punto? O sea, hay que poner en valor, ¿no?, la labor de esa gente que de forma altruista pues decide colaborar con una organización como Médicos Sin Fronteras. Hombre, realmente... ¿Uno se hace solidario o nace solidario? Hombre, yo la verdad es que me hice solidario, ¿no? Pues viajando un poco, viendo un poco cómo está el mundo, lo que hay por ahí fuera. Yeah. Y bueno, pues en un momento dado pues entra un poco la cosa de hacer un poco más, ¿no? Y bueno, y la verdad es que hasta hoy... Y estos temas, eso, vas una primera vez y ves que no es tu sitio y no te gusta, o realmente, o sea, luego cada vez es más adictivo, si quieres, ¿no? ¿Es una ventaja el hecho de que Médicos Sin Fronteras dependa, sobre todo en un 95% de sus presupuestos, precisamente de la aportación de socios voluntarios y no de la aportación de instituciones o de gobiernos, ¿no? ¿Es una forma de preservar su libertad? Absolutamente, y de hecho, o sea, cuando trabajas en terreno, o sea, ves que Médicos y otras 2 o 3 organizaciones son realmente las que llegan más lejos y las que realmente adaptamos nuestro trabajo a las necesidades. O sea, no trabajamos sobre cómo hacen algunas otras ONGs, absolutamente respetables, por supuesto, que presentan proyectos, les financian el proyecto y eso es lo que implementan. Nosotros llegamos a terreno, vemos las necesidades que hay, si las podemos cubrir y si es el caso, entramos. Sí. Entonces, y esta libertad de acción la tenemos gracias, como dices, a que trabajamos con fondos propios que vienen pues de gente de la calle y de fondos privados que nos permiten, que nos las dan para que nosotros gestionemos esos fondos como nosotros consideremos. ¿Cuál es su próximo destino? ¿Su próxima misión? Pues no lo sé, será el año que viene, como comentábamos antes de empezar la entrevista. En principio me cogeré otra excedencia de mi trabajo actual aquí en Valladolid y bueno, digamos que tanto en verano como cuando cojo las excedencias de larga duración para trabajar con la organización, quedo a disposición de la organización, digamos. O sea, no, ellos me ofrecen destinos y donde más necesitan personal, pues te proponen y normalmente vas, evidentemente. Porque es verdad, usted ya me ha dicho que este verano ha estado en Etiopía, pero yo no sé si hay un lugar en el mundo donde hay que prestar especialmente atención, no sé si en los próximos meses o en los próximos años, porque vemos que la situación puede ir a peor, la situación de la población civil.
Hombre, a corto medio plazo yo diría que, o sea, lo que está pasando en Yemen, por ejemplo, es una auténtica tragedia. O sea, yo estuve en el 2015, hace 3 años, y ya de aquella la situación era realmente mala, y estos 3 años se ha degradado absolutamente. O sea, a medio corto plazo yo diría que Yemen. Y también a medio, corto y ya más largo plazo, porque son conflictos enquistados, pues lo que te comentaba antes, un poco República Centroafricana y Sudán del Sur. Pero o sea, algunos de estos conflictos que no son, entre comillas, mediáticos, ¿no? Que no están todos los días en los medios de comunicación, sino que parecen un poco olvidados. Sí, sí, absolutamente. O sea, de estos 3 que te acabo de comentar, el único que digamos que está relativamente en el foco mediático es Yemen. Sí, pero nos hemos acordado de Yemen por el tema de las bombas. Efectivamente, efectivamente. Y en una semana o 2 pues se olvidará, pero República Centroafricana y Sudán del Sur ni eso. Y son guerras absolutamente, ambos países están en guerra civil, unas guerras absolutamente, bueno, nivel de Ruanda en los 90, son guerras auténticamente brutales. Pues le agradezco que haya estado con nosotros esta noche, acercándonos un poco más sobre el terreno, porque él sabe de sobra lo que son las dificultades con las que se encuentra en el día a día un logista de Médicos Sin Fronteras, hablándonos de la situación, de lo mal que está el mundo. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias por darnos la oportunidad a médicos de dar este testimonio en directo. Gracias, José Luis, suerte. Buenas noches. Gracias. Nos tenemos que marchar, ya saben que ahora llega la información meteorológica con Cristina López de Val y que a partir de las 7:30 de la mañana Antonio José Renedo nos va a contar cómo se despierta este martes Castilla y León. Gracias, que descansen.